Em, Vamos a comenzar. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta reunión de día miércoles. Em, bueno, hoy día vamos a continuar con el, eh, con el libro de Salmos, capítulo 14. Eh, bueno, este estudio yo lo titulé como Hombre Necio. Eh, Bueno, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo o en la calle, incluso en nuestra propia familia, nosotros nos vamos a encontrar con personas eh, que tienen su corazón corrompido, personas que están alejadas de Dios, a las cuales la Escritura les llama necios. Entonces, en este estudio nosotros vamos a ver algunas características que identifican a un hombre necio, a un hombre al que no le importa lo que pasa allá arriba, eh, que solo le importa lo que pasa a su alrededor y en su interior. ¿Ya? Así que vamos a orar antes de comenzar a leer. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir de tu palabra, Señor. Te pido que hoy tú puedas hablar a nuestras vidas. eh, Podamos, Señor, terminar el día de hoy con algo nuevo en ti, Señor. Eh, Te pido, Señor, que tú puedas tratar con la vida de cada uno, Señor, que tú puedas darle la necesidad de estar escuchando, Señor, a nuestro hermano, Señor, la necesidad de estar viendo, Señor, y escuchando tu palabra, Señor. Te pido que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que pueda estar detrás de esta pantalla, Señor, viendo ahora o después, Señor, la grabación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice eh, el capítulo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová me invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera revolver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, como primera cosa, sabemos obviamente que David es el autor de este salmo, ¿ya? Y es uno de los tantos salmos, de los 50 y algo salmos, que están dirigidos al músico principal, ¿cierto? Al director de la música. Eh, pero a diferencia de esos salmos dirigidos al músico principal, eh, aquí no encontramos alabanza ni adoración a Dios, sino que acá vemos cómo David se está lamentando por la corrupción y por la perversión del hombre. Ya, ese es el tema en el capítulo. Ahora, el versículo 1 comienza diciendo, dice el necio en su corazón. Si nosotros eh, partimos leyendo la definición de necio, nos fijaremos en algunos detalles que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor lo que aquí nos está diciendo. En la definición de necio dice que insiste tercamente en repetir sus errores, en aferrarse a las ideas o en mantener una postura equivocada. Que también dice que es una persona terca, una persona obstinada. ¿Ya? Por lo tanto,
En esta oportunidad, cuando hablamos de necios, no hablamos de una persona tonta o un ignorante. ¿Por qué? Porque alguien que tiene esas características que yo le acabo de decir, es alguien que no tiene mayor acceso a ciertos conocimientos. O sea, una persona tonta o una persona ignorante no tiene mayor acceso a a ciertos conocimientos. En cambio, una persona que es necia es una persona que tiene el conocimiento, es una persona eh, que tiene la evidencia ante sus ojos, pero que insiste en lo mismo. ¿Que insiste en qué cosas? Insiste en sus mismas creencias, en sus mismas fallas. En otras palabras, podríamos decir que el necio es un ignorante, pero un ignorante a propósito, ¿ya? Porque lo sabe. Eh, y como dato, la palabra necio aquí en el hebreo es Nabal, que es la misma palabra que se utilizó para nombrar al esposo de Abigail, que era un necio. Entonces, esta palabra necio se aplica para aquellas personas que eh, hacen cosas o dicen cosas sin razón, cosas sin sentido, cosas contrarias a lo que hacen las personas que son sabias, que esa es la palabra contraria a necio, es sabia. Eh, Eso es lo opuesto. Entonces, hoy día nosotros estamos viendo una pequeña parte de lo que los necios hacen, que nos está describiendo en este capítulo. Eh, Hay un libro que habla mucho de los necios, que es Proverbio. Eh, Dicen, por ejemplo, que los necios se mofan del pecado. Dice que el que se junta con necios será quebrantado. Dice, por ejemplo, también que el necio, el hijo necio es tristeza de su madre. Y dicen, y Proverbio habla mucho de los necios y dice muchas otras cosas más. Entonces, aquí dice el necio en su corazón que no hay Dios, que no existe Dios. Entonces, estamos viendo aquí que este tipo de personas y nadie más dice que no existe Dios. ¿Ya? Ellos. Y algo más importante aún que nos dice este versículo, que esto no es algo que diga específicamente con su voz. Si se fijan, eh, es algo que viene desde su corazón. Por lo tanto, una persona que es necia lo es más que con su cabeza y sus pensamientos, es lamentablemente necia en su corazón y sus sentimientos. Nace todo en su cabeza, pero se va a su corazón y sus sentimientos se involucran en su necedad. Entonces dice el necio, no hay Dios. Y aquí yo me quiero detener un momento porque eh, yo quiero que analicemos un poquito esta pequeña frase que, que el necio dice en su corazón, que no hay Dios. Creo que si por un momento nosotros pensamos en alguien necio, principalmente si está diciendo esas palabras, no hay Dios, se nos viene a la mente, ¿qué cosa? Un ateo, ¿cierto? Un, un ateo es como lo que normalmente nosotros conocemos de alguien que diga, no hay Dios. Pero, ¿saben qué? Es realmente ilógico para cualquier persona llegar a esa conclusión porque ni siquiera la ciencia moderna ha podido comprobar que nosotros venimos de la nada.
Basta con solamente ver lo complejo y lo grandioso que es el ADN. ¿Cómo es posible que el ADN venga de la nada? ¿Por qué les digo esto? Porque los ateos piensan que no existe Dios, que no hay ningún creador, que no hay nadie sobre nosotros. Y, y para que ustedes sepan las cosas que los ateos dicen de por qué no hay Dios, que la ciencia dice, todos siguen siendo teorías, no hay nada comprobado. Los ateos también piensan que no deben darle cuenta a nadie, que ellos pueden hacer lo que les plazca, ya que llega la muerte y todo acaba ahí. Ya no, nada más queda en el camino. Entonces, en otras palabras, el ateo es un necio porque está negando algo que es completamente evidente. Dios es evidente. Es evidente que todo lo que hay en la vida necesita un creador, que todo lo que hagamos tiene su consecuencia. Y en vez de eso, ¿qué hacen? Creen en teorías que no han sido comprobadas. Pero hermano, así como el ateo pide que comprobemos que Dios existe, así también tú como creyente puedes pedir pruebas de que Dios no existe. Aquellas personas que lo dicen y no lo van a poder hacer, no van a poder hacer. Te van a hablar de la maldad que hay en el mundo, por qué Dios permite que pasen cosas. En eso se van a llevar eh, su argumento. Pero sabemos que la maldad está en el mundo porque el hombre así lo ha decidido, porque están lejos de Dios. Ellos no van a poder eh, darte pruebas de que Dios no existe porque su única prueba es su propio razonamiento. No hay nada más. Nosotros tenemos la prueba a la vista, tenemos todo. Hay una ilustración que es súper conocida, eh, pero que viene perfecto a este tema que estamos hablando, que es es una conversación que hace Isaac Newton con un ateo. Y se dice que un día Isaac Newton hizo una réplica mecánica del sistema solar y él se lo dio a conocer a una persona que era un ateo bien famoso. Eh, y cuando vio esta réplica del sistema solar, quedó súper sorprendido y le preguntó, ¿quién lo hizo? Y Newton le respondió, no lo hizo nadie, sucedió solo. Y el ateo le respondió, ¿y crees que soy tonto? Le dijo, alguien lo tuvo que hacer. Y Newton le dijo, este es solo un pequeño juguete. El real es mucho mayor y complejo. ¿Y tú crees que el original llegó a existir sin un creador? ¿Se fijan? Pero ¿por qué el ateo o el necio no cree en Dios? Y la respuesta es simple. Y vamos a llegar siempre a la misma respuesta. Porque el necio ama el pecado, se goza en el pecado. Por lo tanto es contrario a Dios. Se opone a la santidad de Dios. Y hay algo súper importante en lo que les quiero hacer pensar un momento. Y es que, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado como si no existiera Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como necios que creen que Dios no está mirando?
Yo creo que muchas veces. Si te pones a pensar y te pones a mirar, yo creo que muchas veces lo hemos hecho. Nosotros debemos examinar nuestro corazón y pedir perdón a Dios si en algún momento hemos hecho las cosas como si Él no estuviera viéndonos o haciendo las cosas con nuestra propia fuerza o sabiendo lo que es bueno y no lo hacemos. Es peor. Otra cosa que sucede con el necio es que se corrompe. Continúa diciendo el versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, el estar corrompido significa en pocas palabras que hace lo malo. Esto hace lo malo. Hacen obras abominables. Esa palabra abominable llega a dar miedo. Las cosas que hacen los que no creen en Dios son cosas terribles, cosas asquerosas, cosas que cuestan incluso imaginarse. El aborto, solo por poner un ejemplo. El otro día hablábamos con el Gardo y me comentaba acerca de Finlandia, creo que es el país, cómo están de avanzados en el tema de aborto, que un pequeño que viene con síndrome de Down o labio leporino, hasta antes de nacer lo pueden abortar, lo pueden matar. ¿Se imaginan eso? Es horrible incluso imaginárselo. Acá recién estamos comenzando. En Argentina se aprobó el aborto hace un par de días atrás y estamos recién comenzando aquí en Latinoamérica. En Nueva York también pasa lo mismo. Como estado independiente también pasa lo mismo con el tema del aborto, está muy avanzado. Y termina el versículo 1 diciendo, no hay quien haga el bien. En este contexto, ¿cierto? No olviden que se está hablando de los necios. Cuando se refiere a que no hay quien haga el bien, se refiere a los necios. Y aquí David se está lamentando porque dentro de todos los ateos que habían, ninguno era bueno, ninguno era justo. Entonces lo que David dice es que si estas personas hacen obras que para los ojos nuestros o de los demás son buenas, para Dios no lo son. No lo son. Entonces, eh, para muchos, esta gente que rechaza a Dios, que dice que no hay Dios, eh, dicen, somos buenas personas, hacemos caridad, eh, hacemos aquí, hacemos allá, pero para Dios no son buenas obras, por mucho que lo intenten. Para un cristiano, eh, sí, tampoco nos podemos llamar buenos, pero sí podemos hacer obras que son buenas ante los ojos de Dios. Entonces, amar a tu prójimo, orar, leer, estudiar. O sea, pero si un necio estudia, lee la Biblia o ayuda a alguien, para Dios no son buenas obras. Pero ¿saben qué? A pesar de todo, nosotros debemos demostrar amor con ellos. Porque recuerden que nosotros también fuimos necios en algún momento, hasta cuando Dios nos llamó y tuvimos ese encuentro con Él.
ese encuentro personal con Él. Es por eso que nuestro deber como cristianos es orar por los necios, compartirles del Señor. A veces puede parecer muy difícil o muy lejano que alguien necio como un ateo crea. Pero recuerden siempre que la obra es de Dios, no es nuestra. Dios nos manda, pero la obra y la gloria siempre es de Él. Continuamos con el verso 2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busca a Dios. Aquí podemos rescatar algo súper interesante. Nos está mostrando que Dios sí está observando desde arriba, que observa todo lo que hacemos. Y al hacer eso, a Él nada se le va a escapar. Nada se escapa de su presencia. Y David está diciendo que Dios está buscando algún entendido que buscara a Dios, alguien que lo obedezca, alguien que le honre como Dios. Pero en vez de eso, ¿qué pasó? Según el versículo 3, encuentra que todos se desviaron, que están corrompidos. Todos, todos estamos corrompidos, pero es a causa del pecado. Pecado que partió con la desobediencia de un hombre. Pecado que nos produjo esclavitud. Pero esa corrupción tiene salida y se llama Jesucristo. Él es el que da esa libertad, pero el necio no la acepta. El necio no la quiere entender. Si estás escuchando este estudio ahora en vivo o en algún momento de la historia, el próximo mes o cuando sea, y no crees en Dios, yo estoy seguro que sientes un vacío en tu vida. Y que todas las cosas que aparentemente haces que son buenas, ante Dios no lo son. Y tampoco te llenan. Y naturalmente tenemos la necesidad de que alguien nos proteja. Tenemos la necesidad de que alguien nos escuche, de alguien que nos hable, y ese es Dios. Pero en tu condición de necio, Él no lo hará. Debes pedir perdón, debes arrepentirte. En este momento quizás el Señor te está llamando y no te hagas el sordo. Y recuerden que somos culpables ante Dios por nuestros pecados, por la ausencia del bien en nuestra vida. Por eso tenemos la necesidad de un Salvador. Por eso tenemos la necesidad de Jesús. El versículo 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Aquí, bueno, David se está preguntando, ¿acaso no logran entender lo que están haciendo? En su mente, en su cabeza, no hay algo que les diga que lo están haciendo mal. Y la respuesta es que no se dan cuenta. No se dan cuenta de su grado de maldad. Incluso, como les decía un ratito atrás, eh,
En Proverbios 14:9 dice que se mofan del pecado, se mofan, se burlan del pecado, no les interesa. Y mucho menos obviamente se van a dar cuenta de que esa necesidad los va a llevar al sufrimiento eterno, que van a ir al infierno. No cabe eso en la cabeza de ellos. Y hay un detalle súper importante en el versículo 4, y es que David nombra a los justos, a los que son justos. Y eso refiriéndose, me refiero a cuando dice, habla de su pueblo, ¿cierto? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Eh, entonces, además de que el necio o el que es malo no reconozca su maldad, que no reconozca su pecado o que no reconozca que hay Dios, persiguen a los que sí creen. Y los persiguen sin ningún cargo de conciencia. Quizá burlándose, provocando oprobio, alimentándose del sufrimiento del creyente. A eso se refiere que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, o sea, no, como si fuera algo tan normal. Entonces, y a Jehová no invocan, o sea, ni mucho menos van a buscar a Dios. El necio cree que se lo sabe, se las sabe todas y no necesitan a nadie. Y por otro lado, estamos nosotros, y que es importante reconocer como creyentes que no hay nadie bueno tampoco, como dice Romanos, y que las cosas buenas que tenemos no vienen precisamente de nosotros, sino que por Dios son puestas. Las cosas buenas que podamos tener nosotros, como los frutos del Espíritu, por ejemplo: paz, bondad, amor. Continuemos con el versículo 5. Dice: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Hemos visto qué son los necios, hemos visto qué piensan, qué sienten, qué hacen con los que realmente son justos o creyentes de verdad. Pero ¿saben qué? Va a llegar el día en que si no hay arrepentimiento, ellos temblarán de espanto. Porque ellos van a conocer la verdad y van a saber al final de cuentas que todo lo que hicieron no fue lo correcto. Que si fueron capaces de meterse con un hijo de Dios, Él, quien es el Padre de todos, va a estar ahí para defendernos. ¿Por qué? Porque Dios está con la generación de los justos, nos dice la parte final del versículo 5. Un versículo que está muy utilizado por todas las personas, incluso los que no son creyentes. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es cierto. Es una promesa en la cual nosotros podemos, como creyentes, aferrarnos. No es para todos, es para los creyentes.
Versículo 6 dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aclaremos que cuando acá se habla del pobre no se refiere necesariamente a algo económico, sino que más bien se refiere al desamparado, a aquel que tiene la necesidad de lo espiritual, al humilde. Así como se refiere en Mateo capítulo 5 versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos están deseosos de la palabra de Dios, de escuchar el consejo de Dios, porque son humildes. Pero el que es necio se burla de eso. Del consejo del pobre se han burlado. Es terco, no lo entiende. Pero saben que Dios es tan grande que hasta el día de hoy sigue siendo la esperanza de muchos que tienen un espíritu humilde, un espíritu deseoso de Dios. Entonces, yo creo que muchos de ustedes, de los que están escuchando este estudio, están deseosos de Dios, por algo están escuchando y están estudiando la Biblia. Eh, Van a haber necios que se van a encontrar en el camino que se van a burlar, de ustedes por querer escuchar el consejo de Dios, por querer escuchar la palabra de Dios. Pero como les dije recién, eh, Dios está ahí para, para protegerlos. Ujú. Entonces, eh, ¿por qué el necio necesita a Dios? Porque el necio necesita ser salvo. ¿Y por qué nosotros necesitamos a Dios? Porque Dios nos protege. Bueno, para terminar, leamos el versículo 7. Dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Como podemos ver, David en este momento de su vida eh, estaba rodeado de mucha maldad. Por eso él está describiendo estas palabras en el Salmo. Eh, Debe haber sido tanto la maldad que él vio en su entorno, en su alrededor, que le dedica un salmo a estas personas que son necias, que están corrompidas. Y por lo mismo, eh, eso lo lleva a pedir una salvación para su pueblo, ¿cierto? Que de Sion saliera la salvación de Israel. Aquí la palabra salvación es Yeshua, es de donde viene la palabra Jesús, ¿cierto? Que significa salvación, salvador, salvar, etc. Pero esta salvación de la que habla David no podía venir de la gente, porque había mucha maldad, tal como lo hay hoy en día. Y él pide esa salvación de Sion, que es conocida como la ciudad de David, la cual hizo como capital, y lo más importante que eh, era la casa del arca del pacto, es el lugar donde tenían comunión directa con Dios. Después dice que cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, con esta salvación que David quería o que estaba pidiendo, quería traer paz en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, y, y él quería ver prosperar a su pueblo.
Y, y bueno, Jesús asimismo lo cumplió. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Y cómo lo cumplió? Porque nosotros, eh, acá dice, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, nosotros éramos cautivos del pecado. Nosotros estábamos esclavizados al pecado. Y gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros fuimos librados. Somos liberados de este cautiverio. Entonces, eh, para terminar y como conclusión de este capítulo, eh, hay una serie de características que describen a una persona que es necia, por las cuales nosotros como creyentes tenemos el deber de orar y pedir que ellos puedan tener un arrepentimiento real. Entonces, y para eso, para que estas personas malvadas, estas personas necias, eh, puedan llegar a tener ese arrepentimiento real, ellos deben verse eh, descritos aquí en lo que el Salmo 14 nos está diciendo. Deben verse descritos como alguien que está corrompido totalmente. Solamente acuérdense, sobre todo aquellos que han tenido un pasado súper complejo antes de conocer a Cristo. Basta con que se recuerden cómo eran ustedes mismos hace años atrás. No sé, asimismo, tú puedes darte cuenta ahora que está en el Señor, pero la gente que es necia actualmente no se da cuenta. Entonces, para que ellos puedan tener ese arrepentimiento real, deben verse como alguien corrompido totalmente. Tienen que reconocerse como alguien que no tiene nada bueno, nada bueno, aunque así parezca. Y sobre cualquier cosa, reconocer la gran necesidad de ser justificados por Dios. Eso es lo principal. Ellos deben verse como alguien que necesita de alguien más que no sea una persona de, de su alrededor, de su familia, alguien eh, que sea capaz de guiar su vida. Y ese es Dios, nadie más. Así que eso les quería compartir hoy día.